Ok, hermanos, pues vamos a nuestro estudio. Bueno, el día de hoy nos toca el capítulo 9 de Juan y vamos a hablar de los versículos. Permítanme quitar esto de aquí. Así más, para que no haya tanto tubo. Juan 9, del 13 al 34. Hoy es la parte más la más fuerte de todo el texto. Del versículo 13 al versículo 34. La semana pasada veíamos cómo es que Dios obra en cuanto a la sanidad. ¿Amén? Y esta semana vamos a ver un tema, hermano, que tiene que ver con la dureza de las personas. Tiene mucho que ver con el corazón de las personas, el corazón incrédulo de las personas. Dentro del pueblo cristiano, hermano, hay personas que si no ven manifestaciones no creen. Necesitan experiencias y emociones, sentimientos. Se mueven a través de, es que hoy no sentí a Dios, o es que yo siempre que está la presencia de Dios siento calorcito, o siento frío, o me dan ganas de llorar. Y si eso no pasa en un culto, hermano, entonces dicen, no estuvo la presencia de Dios, y Dios no tiene nada que ver con eso. Hay un texto muy claro en el Antiguo Testamento. Está un profeta, el profeta Elías, y dice que Jezabel le advierte que lo va a matar como él mató a sus profetas de Baal. Y entonces Elías huye y se esconde en una cueva. Entonces dicen que Dios le dice: ¿qué está haciendo aquí? No, es que yo soy el único que queda de tus profetas y me están buscando para matarme, ¿no? Dice Dios, no. Entonces dice que se asoma a la peña y que hubo un gran viento fuerte y hubo fuego, lluvia y viento y todo eso, y que Dios no estaba en ninguna de esas manifestaciones. Que después hubo un silbo apacible, como un silencio, como una quietud, y que entonces ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, hermano, no nos podemos guiar por este tipo de cuestiones. Por eso hay cristianos que van de iglesia en iglesia buscando emociones, porque entonces, ahora ya no me gustó cómo está enseñando este pastor, ahora necesito a alguien que me motive más. Y entonces, hermano, no van en busca de la palabra de Dios, van en busca de ¿qué? De algo que el hombre me haga sentir bien. Es decir, si estoy deprimido, necesito escuchar algo que me levante el ánimo. Y si ese día, hermano, tocó Apocalipsis durante la tribulación, ese día te mueres, ¿no? Porque no vas a encontrar ni una sola palabra que te levante el ánimo. En cambio, si tú vas a una iglesia en donde ese día, hoy vamos a hablar de cómo vestirnos para invierno, ¿no? Porque es importante que vayamos de acuerdo a la temporada o al ciclo del año, estación del año, y así podemos presentarnos delante. Y hay personas hay iglesias que hacen eso. Pero, hermano, lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a iniciar con un salmo, hermano, que está un poquito pesado. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera. Se lo voy a leer, usted vaya leyendo ahí en la pantalla, yo se lo leo aquí. Salmo 78. Fíjese cómo inicia este salmo, hermano. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que le notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu.
Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Yo quiero que usted se cuestione esto, hermano. Un pueblo, más de 400 años, 430 años me parece, esclavo en Egipto. Y de repente llega Moisés de parte de Dios y les dice: Dios los va a libertar, Dios los sacará de esta condición. Y se los lleva a todos, no dejó uno solo, no dejó ni animales, no dejó nada, y se los lleva. Y se topan con un gran problema, que es el mar delante de ellos, y Dios abre el mar. Y dice el texto, hermano, que cuando ellos caminaban, una nube cubría todo el campamento para que el sol no matara al pueblo por el calor. Yo nunca he estado en el desierto, hermano, pero los que saben dicen que es muy extremo el calor. Y en la noche dice que para que no murieran de frío, porque las temperaturas son muy bajas en el desierto, había una columna de fuego que mantenía el calor, sin dañar a la gente, hermano, mantenía el calor en el campamento. Y llegan, hermano, y no hay aguas para beber, y dice que el Señor le dijo a Moisés: golpea la peña, y que salieron torrentes de agua para que bebieran. No todo el pueblo, también sus animales, porque llevan sus animales también. Y viendo eso, hermano, dice que se rebelaron contra Dios. Bueno, el pueblo cristiano, hermano, no es muy diferente, no somos muy diferentes. Porque muchos de nosotros hemos visto la mano de Dios, y aún así, hermano, no queremos creer en Él, no queremos santificarlo. No queremos. No estoy hablando de esta iglesia, no, estoy hablando de todas las generaciones de cristianos que usted conozca desde que la iglesia comenzó. Desde que la iglesia en el siglo I fue inaugurada. Desde entonces, hermanos, siempre ha habido personas que aún viendo la magnitud del poder de Dios, hermano, no han doblegado o no hemos doblegado nuestros corazones para con Dios, hermano. Y de eso es lo que vamos a hablar, hermano. Ese salmo nos dice la realidad del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero hoy veremos que el pueblo de Israel no cambió mucho con el paso de los años, porque en los días de Jesús la incredulidad seguía siendo una característica del pueblo israelita, hermano. Fíjese bien, el tema de hoy sigue siendo el mismo de si eres salvo, pero el punto que nos toca ver el día de hoy, hermano, el tema para este día del capítulo 9 de Juan, el segundo punto es: los incrédulos investigan un milagro. Es un hombre ciego de nacimiento, es día de reposo, Jesús llega, dice que hizo lodo con su saliva y la tierra, lo untó en los ojos del ciego, le dijo: ve y lávate el estanque de Siloé. Y entonces, ¿qué? Recuperó la vista, ¿cierto? Bueno. Es curioso, pero mientras que el Evangelio de Juan enfatiza la fe en Cristo, también documenta la negación de Israel a creer.
La sanidad asombrosa del ciego de nacimiento no fue suficiente para suavizar los corazones endurecidos de los fariseos. Los versículos 13 al 34 exponen el carácter de su incredulidad obstinada y registran la primera discrepancia pública entre los seguidores de Jesús y el liderazgo religioso judío. El ciego es la primera persona conocida que fue expulsada de la sinagoga por su lealtad a Cristo. Ese fue el primero que lo corrieron de la iglesia en aquel tiempo. ¿Cuál fue su pecado, hermano? Creer en Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor a sus discípulos? A muchos los expulsarán de las sinagogas creyendo que hacen un servicio a Dios. A otros los matarán con esa misma creencia. Ahora, hay 4 características de la incredulidad que emergen en este pasaje. Primero, la incredulidad es inconsecuente. Segundo, la incredulidad es es intratable. Tercero, la incredulidad es irracional. Y por último, la incredulidad es insolente. Vamos a ver entonces el primer inciso, que es la incredulidad es inconsecuente. Eso está de los versículos 13 al versículo 16. Yo le voy leyendo y usted va siguiendo, ¿ok? Dice así: entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió: él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían: ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían: pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. ¿Me explico entonces? Algunos de los que supieron de la sanidad del ciego, incapaces de entender la sanidad sorprendente, lo llevaron ante los fariseos. Más allá de buscar una explicación, quienes llevaron al ciego ante los fariseos tal vez quisieran ver la reacción de sus líderes ante esta violación rampante de las restricciones del día de reposo. Acuérdense que aquella gente se ofendía mucho si en día de reposo se hacía, sobre todo milagros en el caso de Jesús. ¿Ok? Se hacían bienes. Ahora, lo que no queda claro, hermanos, si fue un interrogatorio, pero el hecho de que lo expulsaran de la sinagoga nos habla de la seriedad que le prestó el Sanedrín a este evento. Ya para que expulsen a alguien, hermanos, porque esos hombres se sentían así súper ofendidos. ¿Ok? Ahora, la reacción inmediata y predecible de algunos de los fariseos que decían: ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. El asunto, hermano, no es que Jesús hubiera violado alguna regulación de las Escrituras. ¿Saben cuál era el problema con estos hombres, con estos fariseos, hermano? ¿Cuál es el problema que el cristiano tiene para con Dios? Escuchen. Es el problema. ¿Cuál era el problema entonces de los fariseos con Jesús? No nos obedece. Es que nosotros hemos puesto muchas regulaciones que este hombre ignora. No estaba violando las Escrituras. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Jesús no estaba alterando ni haciendo algo que prohibiera la ley. Pero como no le prestaba atención a enseñanzas humanas o a leyes humanas, esta gente se ofendía. Escuchen bien qué fue lo que hizo el Señor Jesús para enojar tantos a estos hombres. Era porque había ignorado las restricciones y aplicaciones extrabíblicas de los rabinos. Fíjense nada más lo absurdo de las regulaciones. Cuando Jesús escupió
e hizo lodo con la tierra, para ellos eso se llamaba amasar. Eso estaba prohibido en día de reposo. No se podía amasar. Y eso es lo que significaba hacer lodo con la saliva. También, hermano, las regulaciones de los rabinos prohibían los tratamientos médicos en el día de reposo, a menos que la vida de la persona estuviera en riesgo. Y ese no era el caso, solamente estaba ciego. Ahora, también se prohibía, hermano, untar los ojos con medicina, y se creía que la saliva tenía ¿qué? Propiedades medicinales. Ese era su problema. Más para que no esté lo absurdo de estos hombres. Pero había otros que decían: pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Inmediatamente pasamos al inciso B, que es la incredulidad es intratable, versículos 17 al 24. Le leo: luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe de ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, así que llamaron a sus padres. ¿Okay? ¿Este es su hijo?, les preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Imagínense la escena, hermano. Imagínense una persona así enojada, cuestionando a los padres. Sí, véanlo bien. ¿No que nació ciego? ¿Y por qué ahora está viendo? Imagínense la escena, hermano. Y aquellas personas así. Sus padres contestaron: sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron: ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. ¿Qué es lo que está implícito, hermano, en el texto? A veces el miedo, hermano, nos va a hacer negar a Cristo. Los padres sí sabían quién había sanado a su hijo. Los padres se dieron cuenta que Jesús era el Mesías, pero amaban tanto la vida judía. En aquellos tiempos, hermano, los judíos no tenían otra cosa más que pertenecer a la sinagoga. Si tú no pertenecías a la sinagoga, eras como si no existías. Así. Fíjense nada más, hermano. Hoy en día, muchos cristianos, hermano, prefieren estar en una iglesia, aunque en esa iglesia, hermano, te enseñen a pecar. Aunque en esa iglesia, hermano, te tuerzan la verdad, te roben lo poco mucho que tengas. Pero como es una iglesia de renombre y ahí a lo mejor hay hasta artistas, yo quiero pertenecer a esa iglesia. Hoy en día, hermano, muchos de los que salieron de iglesias y formaron sus propias iglesias, hermano, prefieren estar, hermano, en la mentira que reconocer que se equivocaron. Así es. Ese es el punto, hermano. ¿Cuántas personas hemos cometido actos de injusticia en nuestras vidas? Déjame explicarte algo, hermano. Hace unos años atrás, cuando yo todavía trabajaba para una empresa, te he comentado aquí, muchas veces te lo he comentado, que Dios me permitió durante 8 años trabajar en una empresa en donde Él me fue llevando a la mano hasta ascenderme. Después vino la depresión del 2008 y entonces me quedé sin trabajo en esa empresa, pero esos hombres me estimaban tanto que dijeron: vamos a conseguirle trabajo en la matriz, en Monterrey. Y hablaron con los dueños de
de la empresa en Monterrey y le dijeron, les puede servir de mucho. Y la empresa, la matriz me absorbió, me dio un buen sueldo, no era un mal sueldo, hermano. ¿Quiénes tenían ahorita disgusto ganando 25,000 pesos al mes? Ese era un buen sueldo, hermano, ¿sale? ¿Y sabe qué hice yo en pago a la bondad de estas personas por haberme conseguido trabajo y a las otras por haberme aceptado? ¿Sabe qué fue lo que hice? Fui y los demandé ahí en conciliación y arbitraje. Porque según unos abogados yo podía conseguir hasta 300,000 pesos por demandarlos. Eso fue lo que hice, hermano. Y quiere que le diga algo, hermano, si el día de hoy yo pudiera pararme delante de esas personas, de los dueños de las dos empresas, les diría con todo el corazón, perdonen señores, fui un mal agradecido. Mordí la mano que me dio de comer. ¿Y saben por qué? Por mi ambición. ¿Saben cuál fue todo el problema, hermano? 5,000 pesos, que yo quería ganar más, que yo pensaba que me merecía. ¿Y sabe por qué? Para mantener un tren de vida que no podía mantener. Estaba yo endeudadísimo, hermano. Yo le contaba. No quería perder ninguna de mis comodidades, no quería perder el coche, ni quería perder mis tarjetas, ni mucho menos. Por eso esa fue la causa, hermano. Una ambición desmedida. Esos padres de ese ciego amaban tanto pertenecer a la sinagoga que prefirieron negar la deidad de Cristo, prefirieron negar la verdad a ser expulsados. Pero mire usted lo que hizo el Hijo. Vamos a la explicación. Era indiscutible que Jesús había realizado el milagro. Literalmente, este milagro estaba allí mirando a los fariseos en su cara. Sin embargo, con toda la terquedad, no estaban dispuestos a aceptar la evidencia y seguían sin convencerse de la verdad. La pregunta que dirigen al hombre que había sido sanado, al parecer, era una manera de menoscabar el milagro hecho por Jesús, pues era un pordiosero humilde, que en apariencia no tenía conocimiento teológico. Escuche, era un ciego, y yo ya le expliqué que los ciegos ¿en dónde estaban? En los atrios del templo, para recibir cualquier limosna. Si nació ciego, si nunca asistió a la sinagoga a prepararse, ¿qué podía saber, hermano, de la ley de las Escrituras? Para que vea, hermano, cuando un corazón se deja usar por Dios. Fíjese bien. Pero la respuesta, hermano, que el hombre da es sorprendente. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Pero como dijimos, la incredulidad siempre encontrará una manera de negar lo obvio. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, así que llamaron a los padres. No. Se me hace que está mintiendo. A ver, traigan a los padres. Porque cuando tú quieres encontrarle 3 pies al gato, aunque sabes que tiene 4, ¿no? Pues le corto uno porque tenga. El asunto es hacer que coincida con tu forma de pensar. Fíjate bien. Ahora, debemos notar que el miedo que causaba el liderazgo de aquellos líderes religiosos, esto lo sabemos por las respuestas de los padres del hombre ciego. Ellos sabían que Jesús había sanado a su hijo de otra manera. ¿Por qué debían temer ser expulsados de la sinagoga? Si en verdad no hubieran sabido nada, hermano, ¿no? Hermana, ¿qué fue lo que comí ayer? No sé. Pero si hubiera estado mi hermana conmigo y le pregunto, debería saberlo. Pero si yo le hubiera dicho, pero si usted dice lo que comí, la porro de la iglesia. Era más o menos la idea, ¿ok?
¿este es su hijo?, le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ve ahora? Y sus padres contestaron: sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Y explicamos, hermano, cuál fue el motivo por el que los padres mintieron, Ahora, los fariseos no estaban dispuestos a creer las afirmaciones de Jesús. Aún después de haber corroborado la identidad del hombre, ellos querían que éste también negara lo que era evidente. Una cosa quedó clara: era el que había estado ciego, ¿cierto? Escuche lo que dice ahí. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. ¿Tienes ahí Reina Valera Beco, del 24? ¿Me puedes leer ese versículo? Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Esa frasecita, da gloria a Dios, hermano, ¿sabe lo que significa en el texto hebreo? ¿Se acuerda de Josué 17:9? Perdón, Josué 7:19. Josué 7:19. Entonces José dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Cuando le dijeron, da gloria a Dios, le dijeron, deja de mentir, dinos lo que en verdad pasó. ¿Se acuerdan cómo fue que el sumo sacerdote consiguió que Jesús, ¿se acuerdan que lo acusaban de un montón de cosas que no coincidían? ¿Se acuerdan? No, este hombre dijo que iba a destruir el templo de Dios y en 3 días lo iba a levantar. ¡Oh, qué gran acusación! ¿Y eso qué? No dijo nada inapropiado. Y entonces aquel hombre se levanta y te conjuro por el Dios del cielo que nos digas si tú eres el Hijo de Dios o el Mesías. Jesús no iba a mentir, dijo, yo soy. Eso es lo que implica eso, hermano. Ese da gloria a Dios. Deja de mentir y dinos la verdad. Porque ellos querían que este hombre negara lo que había hecho Jesús. Eso, hermano, es lo que pasa. Escucha bien. El día de ayer fui a visitar al pastor Lemos, hermano. No lo podemos invitar ahorita porque fue intervenido el día martes, que está orando por él. El día martes inician las quimioterapias, son 6. Le abrieron esta parte de aquí del pecho, lo abrieron y le metieron un catéter. La idea es esta: si le hicieran las curaciones como normalmente son, me parece que son por las venas de aquí de las muñecas, es muy difícil y la piel se quema y son muchas cosas, es muy agresivo el tratamiento. La otra es un catéter externo, pero presenta dificultades, entonces le dijeron pues esto. Y entonces, hermano, tiene que estar en absoluto reposo, no puede moverse, porque al hacer una intervención, una operación, hermano, hay mucho riesgo de que se pueda infectar. Entonces ni siquiera lo podemos traer para acá, no se puede estar moviendo, se debe estar lo más tranquilo posible, hermano. Y por medio de ese catéter entra directo el medicamento a donde tiene que ir. Todo lo que tengan que hacerle va a ser así. Entonces, platicando con él, hermano, hablábamos acerca, hermano, de la importancia que es que nos mantengamos, hermano, firmes, que nos mantengamos, hermanos, conviccionados acerca de lo que creemos o en quién hemos creído, hermano. Son tiempos muy difíciles. No te voy a mentir, hermano, no debe ser fácil que te dé un diagnóstico de esa índole. No debe ser fácil, hermano, que estés dependiendo de Dios, porque fíjate cómo son las cosas, ¿no?
aún así como ves, Dios está manifestando en la vida del pastor. El seguro popular no le cubre ese tipo de cuestiones. Entonces, dicen que le dijeron en el hospital, vaya y pregúntelo por el catéter. Dice que cuando fue le dijeron, sí hay. Pues dije, pues quiero uno. Pues, no, es que no se lo podemos dar, no se lo puede llevar. Pues, cuando le hace su operación, viene y se lo damos. Y que 2 días después, hermano, ya no había catéteres. Ya no había un catéter. O catéteres. 2 horas para la operación, hermano. ¿Y qué creen que le dijeron? Pero conocemos a alguien que se lo puede traer así, rapidito. Más que cuesta 7,000 pesos. ¿Qué haces, hermano? Tiene que ser Dios, hermano. Tiene que ser Dios el que mueva corazones sobre todo esto. Así es, hermano, como se manifiesta, hermano. Decía, niega que Jesús te sanó. No hay forma, hermano. Yo, hermano, no podría el día de hoy bajo ningún argumento decir que Dios no es real. Yo que estoy viendo al hombre así, ayer lo estuve con él platicando así frente a frente. Hay algo dentro del hermano que dice, yo confío en el Señor y en lo que Él va a hacer. Pero él me decía, pero hay personas, Polo, que nos hemos topado con personas que llevan todo el día sin comer y que vienen de muy lejos. Entonces, si yo pensara que estoy limitado, hay personas mucho más limitadas en ese lugar. Hay personas que no tienen ni siquiera para comprar el medicamento. Hermano, tú y yo no podemos negar, aunque nos exigieran. No podemos negar lo que es evidente. Estos hombres estaban buscando, ¿qué, hermano? Que este hombre mintiera acerca de Jesús. Otra cosa que platicamos el pastor y yo fue acerca de mi familia, hermano, de la familia por parte de mi madre o de mi padre. No sé por qué salió el tema. Por alguna razón salió el tema. Y me dijo, oye, es muy dura tu familia para el evangelio, algo así. Porque me preguntaba, ¿cuántos son cristianos? Luego, no, que yo soy mi mamá y mi hermana, ¿no? De este lado. No, porque por parte de mi papá nomás tengo una tía que el día que se enteró que era cristiano, hermano, casi se infarta. ¿Vas a dejar la religión que tus padres te dieron? Pues sí. No me sirvió para nada, ¿no? Y a la fecha no la he vuelto a ver. Ya hace ya varios años que no la veo. Y no porque no la estime, te mentiría si dijera cuánto quiero a mi tía, no. No porque no la estime, hermano, porque les compartimos y no quisieron. Esa mujer, hermano, mi tía, ella me vio cuando yo era un alcohólico, hermano. Y lejos de alegrarse porque su sobrino ahora compartía el evangelio, se ofendió. Del lado de mi mamá tenemos un estigma muy fuerte, hasta donde yo puedo rastrear hasta mi abuelo paterno, mi abuelo materno. Mi abuelo no creía en Dios. Él decía, bueno, él no creo. Y ese pensamiento lo transmitió a muchos de sus hijos, sobre todo los varones. Que ellos también me conocieron en mi actividad alcohólica, hermano. Ellos me vieron. Y no había forma de convencerlos. Tengo 2 hermanos que todavía
no quieren creer en Cristo. Uno es mi hermano el mayor y mi hermana la más chica. Y no hay forma de convencerlos, hermano. Y yo no voy a negar a Cristo. Créeme que los quiero mucho, son mis hermanos, pero si no estamos de acuerdo en Cristo, nos seguimos viendo, nos saludamos, los abrazo y los beso y todo, pero ya no participo, hermano, en las cosas que ellos participan. Cuando hay reuniones familiares, mi hermano y mi hermana son de los que les encanta echarse su cervecita o su copa. Yo no. Si te quieres embrutecer y te quieres morir de cirrosis, muérete, ¿a mí qué? Mi madre creo que les ha compartido, la tienen ahí en la casa, creo que les ha hablado a mi hermana sobre todo le ha hablado hasta el cansancio de Cristo, no quiere. Entonces, hermano, estos hombres ya habían corroborado identidad, ya sabían que se había hecho un milagro, y aún así le pedían a ese hombre que ¿qué? Niega que Cristo te sanó. Inciso C, o tercera característica, la incredulidad es irracional. Versículos 25 al 30. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo?, le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¿Qué cosa tan extraña?, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. ¿Te acuerdas lo que te dije, hermano? Que cuando un corazón está dispuesto, cuando un corazón le cree a Dios, no importa, hermano, que no conozcas nada de la Biblia. Ese hombre había sido ¿qué? Ciego de nacimiento. Nunca había leído las Escrituras, nunca estuvo en la sinagoga. ¿Para qué? Para ser instruido formalmente. Estaba en el templo y a lo mejor oía cosas. A lo mejor sus padres le hablaron del Dios de los cielos, del Dios de Israel. A lo mejor sí. Pero, mira, esta semana platicaba yo con un hermano que él está siendo tratado por Dios. Que lo sorprendieron una pregunta esta semana, ¿no? Le dijeron, oye, si ustedes dicen que no se debe adorar ídolos ni imágenes, ¿por qué en la Biblia Dios pidió que adoraran una serpiente, no? Entonces, dice el hermano, la verdad me quedé así porque pues, ni siquiera sabía que eso existía, ¿no? Y está bien, hermano. Al menos, eso sí, eso es bien importante. Si no sabes, pues no sé, ya, lo investigo, no pasa nada. Pero hermano, lo importante es esto, que cuando tú le crees a Dios con todo tu corazón, hermano, no importa que no tengas las respuestas. Lo que va a hablar mucho, hermano, es lo que tú crees que Dios está haciendo contigo. Y este hombre no sabía nada. Escucha bien. ¿Qué significa la palabra impávido? Impávido, que hace frente a una situación de peligro o riesgo sin dejarse dominar por el miedo o la angustia. Eso es lo que significa la palabra impávido. Con V, impávido. Que hace frente a una situación de peligro o de riesgo sin dejarse dominar por el miedo o la angustia. ¿Cómo empieza?
Porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Y él dice así: sin miedo a responder. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Lo que hizo este hermano en la semana, hermano, fue muy bueno. No sé, lo voy a investigar, espérame. Eso es bueno, hermano. Si no sabes, no sabes y ya. Yo te he dicho aquí, no todos lo sé. A lo mejor algún día va a ser una pregunta que te voy a decir: ¿sabes qué? Déjame lo investigo, hermano. No lo sé. Pero cuando ya lo investigas, dices: ah, mira, te contesto. Eso, hermano, es mucho mejor. Porque ahora sí, es un parteaguas para que tú puedas, ¿qué? Compartir tu fe. Con respecto a lo que me preguntaste, esto y esto. Por eso, hermano, importa el corazón que está dispuesto. Por eso es importante que sepan en tu trabajo y en cualquier lado que tú eres cristiano. Porque mira, aquí fue un cuestionamiento. A lo mejor para quererse burlar, o no sé, a lo mejor no fue de mala onda, ¿no? Pero fue importante, ¿por qué? Porque da pauta a ¿qué? Ahora, ¿sabes lo que me decía este hermano? Fue la forma en que Dios me llamó la atención. ¿Para qué? Para que me ponga las pilas. Eso es bueno, hermano. ¿Te das cuenta? Cuando hay un corazón dispuesto, no importa que no sepas, Dios va a usar tu vida para hablarle a otros. Así es como es esto. Así es como es esto, hermano. Impávido ante el pronunciamiento de los fariseos sobre Jesús, el antiguo ciego respondió: yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Dijeran en el barrio: échate ese trompo a la uña. Que te contesten así, hermano: ¿por qué crees en Jesús? ¿Tú por qué crees en Jesús? ¿Tú por qué crees en Jesús? Y que tú le dices: ¿por qué? ¿Qué crees? Que cambió mi vida. Yo era esto y ahora soy esto. Y la gente se queda así. Así se quedaron los fariseos. Frenados en seco por el testimonio indiscutible del hombre y sin forma de continuar con su débil argumento, los fariseos regresaron al interrogatorio sobre cosas ya sabidas. Imagínate, hermano. ¿Sí te ha pasado eso? Sobre todo los chiquitos, ¿no? ¿Te acuerdas? Papá, ¿y por qué la luna se ve así blanca? Y tú, si sabes, dices: bueno, mira, a veces se ve blanca, a veces se ve como medio naranja, por esto y por otro. Y sacas tus libros, ¿no? Tu Atlas Mundial y todo. ¿Pero por qué? ¿Y por qué vas a trabajar, papá? Porque tengo que traer a la casa dinero para comer. ¿Por qué? ¿No? Bueno, porque si no comemos nos morimos. ¿Por qué? Así estaban estos. ¿Pero qué fue lo que hizo? Le preguntaron: ¿cómo te sanó? El hombre, exasperado, como era comprensible por dicho interrogatorio, exclamó: miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? El razonamiento del hombre era simple. De hecho, hermano, era sarcástico. El antiguo ciego se estaba burlando de los fariseos, hermano. ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Su reprensión audaz e ingenio mordaz le sacó de quicio. Indignados por la insolencia, es decir, les faltó al respeto con decirles: ¿quieren ser discípulos de Jesús? Los fariseos explotaron en ira, le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. ¿De qué te habla eso, hermano? De un orgullo, hermano. Tremendo. Jamás, hermano, jamás me voy a indignar cuando alguien me cuestione nada. Lo que no me gusta a mí, hermano, es que no tengamos prudencia. Para preguntar cualquier cosa, hermano, tú puedes levantar la mano. Se recomienda que una predicación, no porque se interrumpe el hilo de la conversación, pero si fuera necesario, a lo que me refiero es esto: si en algún momento, hermano,
de la vida de esta iglesia, yo dijera alguna mentira o dijera alguna herejía así muy fuerte, tienes todo el derecho de interrumpir. Perdón, pastor, no estoy de acuerdo, porque eso que está usted diciendo no es verdad. Por ejemplo, si yo dijera que el Espíritu Santo ya no está con nosotros, tú tendrías que levantarte y decir, a ver, un momento, para eso. Eso que está enseñando usted ya no es verdad. ¿Ok? Te digo esto, hermano, porque a mí en mis primeros años de iglesia me tocó ver personas que cuestionaban a los pastores, hermano, y los pastores se sentían muy ofendidos. Y en aquel tiempo no entendí por qué. El día de hoy yo entiendo. ¿Sabes por qué se sentían ofendidos? Porque no sabían. Porque no estaban bien preparados. Y cualquiera que les cuestionara su razonamiento, ¿qué crees, hermano? Mujeres, por favor, llévenlo afuera. Cuando un pastor no está bien preparado, hermano, se va a ofender al ser cuestionado. Cuando un pastor está enseñando mentiras, se va a ofender si lo cuestionas. Cuando un pastor está bien preparado, hermano, no se va a ofender a menos que tú cometas una imprudencia. Te voy a repetir, hay formas de preguntar. Si es importante, hermano, en el momento, si no, lo puedes guardar para el final. Además, lo anotas en un papelito, pastor, tengo esta duda. Pero tú sabes que ha habido ocasiones en las cuales hemos tenido que interrumpir el flujo de la predicación porque surgió alguna controversia o alguna duda. Y no hay por qué ofenderse, hermano. Pero estos hombres se ofendieron. En su desesperación, al no poder lograr que el hombre negara el poder de Jesús y queriendo humillarlo, los fariseos recurrieron a su argumento ya conocidos. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. En otras palabras, si un mendigo sin educación quería seguir a un pecador desechado como Jesús, era su decisión. Ellos seguirían a Moisés. Para ellos, para los fariseos, Jesús era un loco, sin formación y blasfemo, de una familia insignificante en el pueblo olvidado de Nazaret. ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre un corazón que está dispuesto a un corazón que ya no quiere, que ya no está dispuesto? Déjate explico esto, hermano, en palabras bien sencillas. ¿Has escuchado esa frase de todos los días aprendo algo nuevo y nunca se deja de aprender? ¿Has escuchado esas frases? Te voy a decir qué es lo que pasa. Por ejemplo, cuando un pastor empieza a ser formado, teológicamente hablando o académicamente hablando, hermano, empieza por un seminario, empieza con un bachillerato y después ya pasa a una formación ya universitaria. Y durante todos esos años, que son como 7, 8 años más o menos, hermano, está en formación, leyendo un montón de libros, hermano. Lo que más haces en un seminario es leer, porque es mucha información, ¿okay? Y después ya entras a materias especializadas como griego y como hebreo y todas esas cosas. ¿Va? Lo que sucede, hermano, es que cuando ya están graduados, ya como pastores, ya ordenados, hermano, para que tú le quieras enseñar a un pastor, porque creen que ya lo saben todo. Ese es el problema con estos hombres. Analiza por qué los padres a veces chocamos mucho con los hijos, o chocan los hijos con los padres. Cuando un padre ya es adulto, más de 60 años, él piensa, su razonamiento es: he vivido tanto que todo lo que yo sé es ley. No. Piensan que un niño de 5 años no le puede enseñar nada. Hermano, a estas alturas, yo creo que un niño de 5 años o de 6 me podría enseñar, por lo menos en tecnología, un montón de cosas que yo no sé. Yo el teléfono lo uso para hablar y para jugar joyitas. Pero yo, eso de que captura de pantalla y que puedes enlazarte y no sé qué, para mí es
palabras desconocidas, hermano. No me interesa la tecnología, ¿no? Entonces por eso tenemos personas que nos apoyan, que sí saben. Entonces, a ellos les pedimos apoyo, ¿no? No me meto en esos rollos, hermano. Y jamás estoy cerrado, porque sé, hermano, por experiencia propia, que no importa que tenga 50 años de pastor, te lo digo esto por un pastor que tiene muchos años de pastor, y yo lo escuché decir esto: he leído durante 50 años la Biblia, y ¿sabes qué? No la conozco. Tú hablas de un pastor reconocido, hermano. Y yo dije, no, pues si este hombre no conoce, ya, ¿no? ¿Dónde me formo? Pero estos hombres, hermano, tenían ese pensamiento. Un mendigo sin educación, consideraban a Jesús un pecador, lo consideraban loco, que no fue formado por las escuelas de aquel tiempo, y aparte lo consideraban blasfemo porque quebrantaba el día de reposo, ¿no? Y de un pueblo insignificante como, ¿no? ¿De dónde es usted, pastor? De Tultitlán. ¿Y usted? No. Yo soy en Miami, en Los Ángeles. ¿Alguna colonia en especial? Jardines de la Cañada. ¿No? ¿Dónde queda? Ahora, cuarto inciso, y terminamos. La incredulidad es insolente. Versículos 31 al 34 y terminamos. Dice así: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y que lo corren de la sinagoga. Eso es curioso, hermano. Este mendigo humilde procedió a dar una conferencia teológica a los líderes de su nación, insolentes y arrogantes. Respondió al silogismo de los fariseos con otro silogismo. ¿Qué es un silogismo, hermano? Es un razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión, que es el resultado lógico que se deduce de las dos premisas. ¿Ok? Déjenle explico. El texto dice: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Primera premisa. ¿Vale? Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Segunda premisa. Conclusión: si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Eso es un silogismo. Yo creo, hermano, sinceramente, yo he conocido a muchos pastores, hermano, a lo largo de mi caminar cristiano. Y le puedo decir así: son muy contados, hermano, los que alguna vez me han invitado a compartir. Porque yo se lo he dicho, hermano, yo no tengo formación académica, yo no fui a un seminario, ¿okay? Yo lo único que hice fue obedecer lo que me dijeron, ¿no? Asiste a tus clases que nos daba el pastor Ezequiel, que les vamos a dar formación teológica básica, muy básica, ¿ok? Compramos 3 libros, durante 6 meses estuvimos yendo los sábados durante 3 o 4 horas, nos dejaban tareas, estudiábamos todo eso, hermano. Pero yo seguí comprando libros, seguí leyendo.
Y hay personas, hermano, que hasta el día de hoy, estoy hablando de jovencitos, jovencitos que yo les debo de llevar por lo menos unos 20, entre 18 y 20 años, que jamás, hermano, y no te lo estoy diciendo por otra cosa, hermano, no te estoy diciendo que me sienta herido, no, sino quiero explicarte lo que a veces el orgullo puede hacer. Esos jovencitos estudiaron en el seminario. Hasta el día de hoy, hermano, ¿cómo está, hermano? En el mejor de los casos. En el peor de los casos, hola. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque creo que debe de ser muy difícil que una persona con todo el pasado que tengo yo creo que también por eso muchos de mis familiares tampoco se convirtieron. ¿Cómo? ¿Tú? ¿El adicto? ¿El que se quedaba tirado ahí en las calles? ¿El que avergonzó a la familia muchos años? ¿Ahora eres pastor? ¿Ahora nos vas a enseñar cómo se hace esto? Eso, hermano, es lo que yo quiero que tú puedas comprender. Solo dispón tu corazón para Dios. Solo disponlo. Quiero que analices algo, hermano. Hace 20 años atrás, hermano, yo no sabía nada de la vida cristiana, ni siquiera sabía que existían los cristianos. De verdad, había escuchado de los testigos de Jehová, había escuchado de los católicos, se supone que yo era católico. De los cristianos yo no tenía conocimiento, hermano. Nunca había abierto una Biblia, nunca la había leído. Nunca recibí instrucción, te lo he dicho, secundaria solamente, hermano, y eso en el INEA, ¿no? A los 18 años. Y eso porque necesitaba ganar más, con la primaria no me pagaban tanto. Lo único que hice, hermano, fue lo que me dijeron en una ocasión: siéntese y escuche. Y obedezca. Que hágase para allá, me hice. Que hágase para acá, y me hice. Y lo demás, hermano, es obra de Dios. Este texto, hermano, nos dice algo increíble. Este mendigo humilde procedió ahora a dar una conferencia teológica a los líderes de su nación, insolentes y arrogantes. Respondió al silogismo de los fariseos con otro silogismo. Su conclusión era irrefutable. Ya le expliqué los silogismos. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacer ¿qué? No me habría podido devolver ¿qué? La vista. Una vez más, ante la evidencia contundente, ¿qué hacen los fariseos, hermano? Se desbordaron en insultos y ofensas personales contra este hombre y sus padres. Algunos de los hermanos que ya no están aquí en la iglesia se ofendieron, hermano, porque muchas veces ellos insistían en seguir pecando. Y lo único que les contesté, hermano, es: si tú no quieres nada con Dios, yo no quiero nada contigo. Y lo dije desde el púlpito, acuérdense que lo dije desde el púlpito. Yo no voy a ir a buscar a personas, hermano, que le dieron la espalda a Dios. No voy a ir, porque no les interesa el cuerpo de Cristo. No voy a ir, hermano, porque ellos ni siquiera saben ni se enteran lo que pasa en esta iglesia y cómo es que esta iglesia se sigue sosteniendo. No voy a ir a buscarlos. Pierda usted la esperanza. Si usted es de los que le gusta ir a visitar personas, hermano, que Dios lo bendiga, yo no tengo ningún problema. Si usted quiere ir a visitar hermanos que ya no están en esta iglesia y quiere bendecirlos y quiere compartirles, hermano, yo no tengo problema. Pues eso Dios se lo puso en su corazón y hágalo. Pero no me pida a mí: pastor, hay que ir a visitarlos. No. Yo voy a
pastorear, hermano, que se deje pastorear. Yo voy a pastorear a aquellos hermanos. Hermano, yo no puedo usar este púlpito para estar agradando personas. Pero hay hermanos que sin hablar, hermano, son bendición para esta iglesia, sin hablar. Que yo ni siquiera me tengo que llamarles. Ellos solitos, hermanos, de su propio corazón, que Dios los toca, me dicen: tenga, pastor, por si le llega a hacer falta. ¿O sabe qué le tengo esto? Ni siquiera tengo que pedírselos, hermano, porque en su corazón ellos, ¿qué? Pero personas que se fueron, hermano, porque se molestaron, porque pensaron que yo tenía un secreto escondido. ¿En qué sentido? Pero es que, ¿cómo es que usted se puede mantener sin volverse a drogar, sin volver a alcoholizarse y sin...? Pues porque me metí con Dios. Yo lo que digo, métete con Dios. O sea, lee la Biblia, ponte a orar, ayuna, ¿no? Toma las cosas de Dios en serio. Pruébalo, ponlo por 3 días, hermano, una semana. No funcionó, no, ni va a funcionar. Porque eso no es de 3 días. Esto es de toda tu vida. Pero ¿a poco usted no tiene tentaciones? Pues 20,000. Pero entonces, ¿cómo es que...? No. Y como no les apapaché el pecado, hermanos, se fueron ofendidos. Esa es la verdad. ¿No? Y entonces, en esa iglesia no hay amor, ese ni es pastor. Eso fue lo que hicieron, hermano. Te estoy diciendo para que veas que en nuestros tiempos sigue pasando, hermano. Cuando el corazón está dañado, ¿sabes que yo hice exactamente lo mismo cuando me salí de la primera iglesia? Sí, porque se dice todo, ¿vale? No nomás lo que me hicieron, también lo que yo hice. Por eso, hermano, el día de hoy no me ofendo, porque solamente es mis consecuencias. Yo hice lo mismo, hablé. ¿Por qué? Porque estaba lastimado, porque no entendía los propósitos de Dios. De haber sabido, hermano, me quedo callado, pero de haber sabido, no lo sabía. Ni siquiera se me levanto la voz al cielo. Eso fue lo que hicieron estos hombres. Cuando este hombre les dice: a ver, quiero que piensen, imagínate que es que le digas a un fariseo en aquel tiempo de Jesús, cuando él fue un ciego, un mendigo, ¿no? Imagínate una persona así con sus costales y sus perros, ¿no? Diciéndole a la Cámara de Senadores y Diputados: razonen, ¿no? Si este hombre fuera pecador, Dios no lo escucharía, porque según sabemos y nos ha sido enseñado, Dios escucha a aquellos que agradan su corazón y hacen su voluntad. Por lo tanto, este hombre tiene que venir de Dios, porque si no, no tendría poder para hacer lo que hace. Y aquellos hermanos se le fueron encima. No le puedo repetir todo lo que dijeron en el texto hebreo, hermano, porque no hablo hebreo, ¿saben? Pero si dice: tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Escucha, hermano, cuando las personas no tienen razón, cuando las personas solamente están enojadas porque no tienen razón, porque la verdad les abofetea la cara, hermano, escucha bien lo que sucede. Note usted cómo, por su orgullo herido y su ira desbordada, admitieron que el hombre había nacido ciego, lo cual antes habían negado. Cuando le dicen: tú naciste pecador hasta la médula, ¿qué traduce Reina Valera en el 34? Tú naciste todo en pecado.
¿Y nos enseñas a nosotros? Tú naciste del todo en pecado. ¿Se acuerdan lo que dijimos cuando empezamos el estudio de Juan 9? Que en aquel tiempo el pensamiento era ¿cuál? Que si había pecado, por eso ese hombre ¿qué? Estaba ciego. Que pudo haber pecado desde el vientre, imagínense. O peor aún, sus padres pecaron y entonces por eso naciste ciego. Con eso ellos estaban ¿qué? Admitiendo, tú eras ciego y ahora ves. ¿Se da cuenta, hermano, cómo la palabra se cumple? No hay nada oculto que no haya de ser revelado. Así, hermano. Un iletrado, alguien que no tenía valor para la élite religiosa, demostrándoles por el poder de Dios en su vida, así, los ciegos son ustedes, los que no ven son ustedes, los que no quieren ver son ustedes. Pues así estamos muchos cristianos, hermano. No queremos ver que Dios existe. No queremos servir y comprometernos con un Dios que es santo y que de verdad existe y que nos ha sostenido. Mira toda esta gente que está aquí, hermano. Dime quién de esos está cayendo de enfermo. Y dime si no es la voluntad y la mano de Dios poderosa en este lugar. Y aún así no queremos obedecer. Y aún así no queremos compromiso con Dios. Y aún así no queremos entregarle todo nuestro ser al Señor. Los ciegos somos nosotros, hermano. Era para que tú saliendo de aquí le grites al mundo: ¿sabes qué? Dios existe. ¿Sabes qué? No tengo miedo ante lo que venga. No seré un suicida. No iré a buscar la muerte, sino que yo buscaré glorificar a Cristo con mi vida. Venga lo que venga mi vida, yo glorificaré a Cristo. Y sea enfermedad y sea lo que sea. Te estoy hablando de un hombre que le diagnosticaron cáncer, hermano, que está muy agresivo. Y que lo único que me dijo fue: vamos a orar para que el Señor me fortalezca y mi cuerpo no rechace el tratamiento. Y que se haga su voluntad. Y hermano, eso al menos en mi hermano me da un gran ejemplo de no rendirme. Si un pastor que está pasando por esto puede seguir adelante, ¿yo por qué no? ¿Qué es lo peor que me ha pasado? Me han pisoteado nomás el orgullo, esto. Y a alguien como yo pues le duele mucho, porque vaya que los pastores somos orgullosos. Pero solamente eso, hermano, solamente me han pisoteado a mi mísero orgullo, es todo. Ahí fuera no pasó nada. Como podemos ver, este pasaje ilustra que cuando los incrédulos escépticos investigan los milagros de Cristo u otros sucesos registrados en la Biblia, solo puede haber un resultado. A menos que el Espíritu Santo abra sus ojos ciegos, negarán la veracidad de tales relatos. No importa cuál sea la evidencia, no importa, hermano, lo que yo haga. Si mis familiares no quieren creer, no van a creer por más que se les demuestre lo que Dios hizo en mi vida. Así que no se apachurre. Es que no estás viendo lo que dicen las autoridades de sanidad. Eso dicen las autoridades, pero yo he visto y he probado el poder de Dios, porque me he reunido y nada ha pasado. Y si algo llega a pasar, no te preocupes, ese Dios sigue siendo bueno. Ese Dios sigue siendo bueno. Por último, primera carta a los Corintios 2, 1 al 15, se lo leo. Ahora sí no los dejé leer porque quería que descansaran, hermanos, pues. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor,
Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Por qué creen que aquí dejamos de contar las fábulas a las personas? Solamente lo que dice la Biblia, hermano. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no una clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que desde antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Cómo que, hermano? Tú y yo tenemos esperanza. La gente que muere sin Dios no tiene ninguna esperanza. Te lo decía el viernes. ¿Por qué eres cristiano? Porque cuando me muera me voy al cielo. Pero es que tu Dios quiere que vivas así. Mira, no tienes ni para comprar un kilo de huevo para tu familia. No te preocupes. No tengo yo, pero el Señor me enviará. Y si no me envía, no te preocupes. No desconfiaré de Él. Tu Dios te quiere tener así enfermo con cáncer. Ese es el pago que tu Dios te da por todos los años de servicio pastoreando una iglesia. Sí, porque si esa es la forma en que Él quiere que yo lo glorifique, que así sea. ¿Sabes cómo murieron los apóstoles, hermanos? Unos aserrados, otros decapitados, otros crucificados. Porque esa es la forma en que Dios quiso que glorificaran a Dios. Punto. Y luego, ¿para qué tanta chilladera? ¡Ay, me voy a morir! Sí, todos vamos a morir, todos. ¿Alguna vez vamos a morir? Hay un libro que está leyendo mi esposa, El mejor día. El último día del creyente, su mejor día, hermano. ¿Ha sido un velorio últimamente, hermano? Espero que no. Pero la próxima vez que vayas a un velorio, si el que está ahí fue cristiano, porque ya no está ahí, alégrate, hermano William. Hermano, acabaste la carrera. No tienes que preocuparte de nada. Por eso es su mejor día, hermano. El último día. ¿Y a quién le voy a dejar todos mis bienes por los que trabajé? Ni te preocupes, no te los vas a poder llevar. Y a quien se les quede, o se lo gastan, o tampoco se lo van a poder llevar. Así que ni te enfermes. Tú ya estás muerto. ¿Y qué le va a pasar a mi familia? Lo que les pase, tú ya estás muerto, ya. Puchi, váyase con Dios. ¿Qué otras cosas nos ha regalado el Señor, hermano? Una fortaleza que no teníamos. Antes, hermano, cuando llegaban las crisis económicas, ¡me voy a matar! Ahora cuando llegan las crisis económicas, Señor, en tus manos estamos. ¿No? Tenemos el recurso de la oración, hermano. ¿Alguna vez, hermano, te has levantado y has ido a compartirle a alguien que tiene más necesidad que tú? Y cuando vas, regresas más fortalecido de lo que te fuiste. Porque en cuanto tú empiezas a fortalecer, Dios te empieza a fortalecer a través de la vida de la otra persona. Porque logras ver, hermano, cómo Dios cambia el rostro de las personas.
Hijo, hermano, tenía mucho, hermano, que yo no tenía esa sensación que tuve el día de ayer. En esos pocos minutos, hermano, que estuve con el pastor, cuando estuvimos orando, que el que fue tu maestro, que el que te enseñó te diga, puedes orar por mí. Ay, hermano, qué hermoso se siente. Y cuando así lo... Y tú sabes que está ahí Dios, hermano. Tú sabes que está ahí Dios, que es algo impresionante, hermano. Y tú te vas de ahí bien feliz, ¿no? Ya estamos hasta 13. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Escucha, hermano, hoy en día muchos de los que se fueron y que le han dado la espalda a Dios, no estoy hablando de esta iglesia, hermano, de todos aquellos que algún día estuvieron en los caminos de Dios y que le dieron la espalda a Dios, pretenden, hermano, engañarse creyendo que tomaron una buena decisión porque han disfrutado de la vida, hermano. Cada vez su vida está más vacía, más sola. Así. Si algo me enseñó el mundo, hermano, es que no importa cuánta gente esté a tu alrededor, cuando la bronca la traes tú, hermano, nada llena ese hueco. Ni el alcohol, ni la droga, ni nada. Y entre más te sumerges en ese mundo, más solo te vas quedando, hermano. Por eso alguien no puede entender cómo es que te deleitas en esto, en pararte aquí cada 8 días, en ir los miércoles a un garage donde a veces solamente son unos cuantos, en estar grabando mensajes, en estar tocando alabanzas. No logran entender eso, hermano, porque solamente lo entienden los espirituales. Los que no encuentran deleite en esto, hermano, no importa cuánto dinero tengas en una cuenta, no importa cuántos lugares hayas visitado, hermano, hay gente multimillonaria que se da un tiro en la cabeza. ¿Por qué? El problema no era el dinero, hermano, o las compañías. El problema es que nunca tuvieron en quién creer, hermano.